Continuemos con nuestra serie de Santiago. La hemos titulado Hacedores de la Palabra. No solamente necesitamos escuchar la palabra, necesitamos vivir conforme a la palabra. Hoy vamos a continuar en el capítulo 2. Es más, quiero aquí hacer una nota aclaratoria. Lo que vamos a ver hoy está totalmente conectado con lo que vimos hace 8 días, pero esta idea va hasta el final del capítulo. Por supuesto, no podemos ver todo el resto del capítulo. Hemos visto hasta el versículo 13, pero hoy solamente vamos a ver desde el versículo 14 hasta el 17. ¿Por qué? Porque, como les decía, la idea va hasta el final y el pasaje es muy extenso, así que básicamente esta casi que sería como la primera de una serie de enseñanzas que van a estar hablando de lo mismo. Y esto es muy importante porque no he querido tomar todo el pasaje porque hemos llegado, para mí, y no solamente para mí, sino para muchas personas que estudian la Biblia, hemos llegado posiblemente al pasaje más difícil de Santiago. Este es el pasaje más controversial de esta carta. No soy luterano, para que alguien de pronto no lo vaya a pensar, pero pues obviamente reconozco lo que Martín Lutero hizo en su época. Y precisamente este parece ser el pasaje con el que Martín Lutero tropezó. Él, aunque decía que, bueno, parece que tenía sus dudas de si aceptar o no Santiago, pero precisamente lo que lo llevaba a él a rechazar Santiago o a tener sus dudas, sus reservas referentes a Santiago, era este pasaje, porque realmente es complicado. Si no se entiende correctamente, es casi como una de esas cosas que algunos dicen, una contradicción, y ya vamos a ver el por qué, pero nuevamente, si no se entiende correctamente, pero entendiéndolo correctamente, suele suceder que todo lo contrario, es un pasaje hermoso y que nos confirma una de las verdades más grandes de la Biblia. Bueno, sin más preámbulos, leamos el pasaje y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 17. En la Nueva Traducción Viviente, la palabra escrita, la palabra de Dios dice: Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tienen fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Así que podemos ver, este pasaje es fuerte. Solamente leerlo, si uno tiene un entendimiento correcto de la doctrina de la justificación, bueno, esto ya, como se dice vulgarmente, entra en reversa. Es más, aquí quiero decirlo, de aquí es donde particularmente la doctrina católica romana toma para decir que la salvación es por medio de la fe, pero fe más obras. Es decir, uno no se salva simplemente creyendo. Uno necesita la fe, sí, en una mano, pero las obras en otra. Y ahí es donde viene la idea de que, por supuesto, si mis obras no son suficientes, aun cuando yo haya creído en Cristo, pues si realmente no he hecho lo mejor en esta vida, no he aportado mi granito de arena a la salvación, pues bueno, yéndome bien, tengo que pasar por el purgatorio, yéndome bien. Así que este es el punto. No solamente la Iglesia Católica Romana tiene este punto de vista, muchas iglesias que se hacen llamar cristianas, protestantes, es decir, que se han separado de la Iglesia Católica Romana, que se distinguen de ella, también tienen este mismo tipo de teología, de creencia. Es decir, no solamente yo debo creer en Jesucristo, sino que yo me debo ganar mi salvación. Y bueno, la pregunta honesta y correcta es: ¿qué hacemos con este pasaje? Porque parece que eso es lo que da a entender este pasaje. Bueno, mis hermanos, me he querido complicar un poquitico la vida y lo digo porque el título que le he dado a esta enseñanza es Fidelidad en la Palabra. ¿Por qué digo que me he querido complicar un poquitico la vida? Porque quizá un título más simple hubiera sido Confianza o Fe en la palabra, porque alguien dice, bueno, allí nos está hablando de la fe, de creer, pero creer más obras. Bueno, lo cierto es que ni siquiera eso es lo que dice realmente el pasaje. Es más, la mejor traducción no es ni siquiera fe o creer. La verdadera traducción para la palabra que normalmente se traduce en nuestras Biblias como fe
o creer o confianza, realmente es fidelidad. Y creo que esto complica más las cosas porque si uno interpreta la palabra creer como fidelidad, entonces ahí es donde todavía más se enfatiza que la verdadera fe, el verdadero creer no está desligado de las obras. En un sentido, eso es verdad, pero precisamente eso es lo que quiero que veamos. A lo que me refiero es con esto cierro esta introducción para que vayamos a la palabra directamente. Y es que la verdadera palabra para describir la fe verdadera, la creencia verdadera es fidelidad, porque lo que nos enseña esa palabra es que nosotros debemos ser fieles, no solamente a hacer las cosas que Dios nos llama a hacer en su palabra, es decir, en la obediencia, sino que nosotros debemos de ser fieles a lo que la palabra de Dios enseña. Porque hay personas que creen, como lo dice hasta un comercial en nuestra televisión nacional, todos somos creyentes. Y en un sentido es cierto. Voy a decirlo de esta forma. Hasta el ateo es creyente. Hay un libro por ahí que me parece muy interesante, que se titula algo como esto porque es en inglés. No tengo suficiente fe para ser ateo. El ateo necesita más fe que un cristiano. De verdad, cuando se analizan los datos y la realidad en la que vivimos, necesito no más fe para ser ateo que para ser cristiano. Y hay muchos argumentos referentes a esto. Pero lo que me refiero es eso. Realmente todo mundo tiene fe. Todo mundo cree. Pero cuando entendemos que esta palabra se debería traducir mejor como fidelidad, es muy diferente creer en Dios a ser fiel a Dios. ¿Sí o no? Lo que digo, hay personas que dicen, yo creo en Dios como usted cree en Dios. Eso es muy diferente a ser fiel a Dios. Pero quiero demostrar que aún esa palabra fidelidad se refiere, aunque también a obedecer a Dios, ser fieles a su palabra, a su verdad. Pero mis hermanos, la verdadera fe es ser fieles en creer y confiar en lo que Dios dice. Que una vez más es muy diferente. Te encuentras una persona que dice, yo también creo en Dios, pero ¿en cuál Dios? Esa persona a lo mejor ni siquiera conoce de la palabra de Dios, ni siquiera conoce de la Biblia. Mis hermanos, necesitamos ser fieles, creer verdaderamente, pero al Dios que se ha revelado a sí mismo en su palabra. Por eso todo esto empieza con la verdad de que Dios nos dice en su palabra que somos salvos por gracia, que no somos salvos por lo que hemos hecho, por lo que pudiéramos hacer, sino por lo que Él hizo. Por eso lo que quiero es que vayamos a 3 puntos en la palabra, pero antes de ir allí, quisiera que viéramos que lo que Dios dice a través de su palabra, a través de sus apóstoles, y como vamos a ver aún a través de Santiago, es que lo primero que nosotros debemos tener claro es creer lo que Él dice. Y veamos unos cuantos versículos, no los he traído todos, pero ¿qué dice Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2? Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Ya vamos al versículo 2, pero notemos lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios dice a través del apóstol Pablo. Ya fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, por eso podemos tener paz. El cristianismo verdadero no es que nos tenemos que ganar la salvación por obras, por lo que hacemos, sino que ya fuimos hechos justos a los ojos de Dios. Pero bueno, ¿qué hacemos con lo que dice Santiago entonces? Ya vamos a llegar allá, de eso va esta enseñanza, pero lo que quiero dejar sentado en este momento es que la Biblia es clara. No somos justos ante Dios por lo que hacemos, sino por lo que Él hizo por nosotros, por medio de Jesucristo. Versículo 2. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido. No nos lo merecemos porque somos pecadores, porque nadie se puede ganar la salvación por obras, porque nadie es perfecto, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Es decir, cuando una persona es fiel a Dios, tiene fidelidad a Dios, lo primero que hace es creer lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es que debido a nuestra fe, y lo está diciendo a través del apóstol Pablo, Cristo ya nos hizo entrar en este lugar de privilegio, es decir, de ser justos a los ojos de Dios. Es el privilegio más grande, inmerecido. Y no solamente esto, sino que dice permanecemos, ya nadie nos puede mover de esto. Por eso más adelante en el capítulo 8 no lo he traído, pero ¿qué va a decir él? No hay condenación, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que este es un fundamento de la fe cristiana. Y no solamente está allí, es más, y todo el capítulo va de esto. Casi que creería, no todos Romanos, pero gran parte del argumento de Pablo en Romanos, en toda esta carta que es la más larga del apóstol Pablo, el argumento principal es ese, aunque no es el único. Somos justificados por la fe, sin las obras. Pero no solamente está en Romanos, es más, pienso que
La carta de Pablo a Gálatas va de esto precisamente. Gálatas 2, solo veamos un par de versículos en esta carta, 2:16. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Es demasiado claro. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Esto es demasiado claro. Y si en el mismo capítulo saltamos al versículo 21, Pablo dice, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Si uno pudiera ser salvo mediante la obediencia, entonces ¿para qué el Hijo de Dios vino desde el cielo, se hizo hombre a morir en una cruz? ¿Para qué vino a esto? Perdió el tiempo. Si nosotros podíamos salvarnos mediante nuestra propia obediencia. Pero nuevamente, entonces queda la incógnita. Entonces, ¿es Cristo sin obras o Cristo más obras? Porque lo que dice Santiago, ¿cierto? Bueno, ya vamos a llegar allá, pero antes un versículo más, porque no solamente lo dice Pablo. El apóstol Pedro lo dice en su segunda carta, capítulo 3, versículo 18. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Pero creo que este versículo cierra perfectamente esta introducción, porque Pedro también enseña que esto es por gracia. Y es más, nos llama a crecer en la gracia, pero ese es el asunto. Pero la gracia no es simplemente, y aquí es donde para mí viene la parte más importante. Creer que somos salvos por gracia a través de la fe en Cristo Jesús es más que un asunto intelectual. Hay muchas personas que se han aprendido esa fórmula. Es fácil. Yo ya soy salvo por gracia. Yo puedo estar tranquilo porque cuando uno cree en Jesucristo, ya no existe purgatorio, ya no existe infierno, no que no exista un lugar de condenación, sino que Él nos ha salvado. Tanto que es lo que dice Pedro, Jesucristo es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Por eso a Él sea toda la gloria ahora y para siempre. Amén. Pero mis hermanos, aquí es donde viene el asunto. Necesitamos ser fieles a esta verdad. Una iglesia que no predica esta verdad no es una iglesia verdadera. Una iglesia que predica una salvación por obras está ignorando todos estos pasajes. Lo que pasa es que muchas iglesias o lugares que se hace llamar iglesia toman entonces el pasaje favorito para ellos, para ellas, para estas iglesias es Santiago. Porque dicen, ¿y qué hacemos con Santiago? Bueno, eso es lo que vamos a ver en esta hora. ¿Qué hacemos con Santiago? Pero primero seamos fieles a esta verdad. Es más, ese es mi primer punto. Creo que precisamente Santiago, y veremos esto en el versículo 14, está confirmando esta verdad. En lugar de negarla, la confirma. En primer lugar, confirmando la fidelidad. Nuevamente lo digo de esta manera. Una iglesia que no predica que la salvación es por gracia, es decir, que somos salvos por creer en Cristo, solo por fe, aunque tenga el título de iglesia cristiana, no es iglesia cristiana. Un pastor, un líder, un maestro, como se quiera hacer llamar, que enseñe una salvación por obras, una salvación que no es por gracia, por muy cristiano que se haga llamar, no tiene ni idea de quién es Jesucristo, no tiene ni idea del evangelio, no está enseñando la verdad. Ese es el punto. En primer lugar, tenemos que ser fieles a esa verdad. Y creo que este pasaje que han usado tantos para decir que miren, que es salvación por fe más obras, en primer lugar, lo primerito que hace este pasaje es confirmar que realmente tenemos que seguir siendo fieles a que la salvación es por gracia, por creer solo en Jesucristo. Lo podemos ver de manera literal en el versículo 14. Santiago primero empieza diciendo con mucho amor, con mucha ternura, amados hermanos. Él está llamando a estas personas sus hermanos, los está reconociendo como sus hermanos no de sangre, sino en Cristo Jesús. Claro, lo que él hace es una pregunta. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Lo que Santiago está diciendo es algo muy simple. El punto de Santiago no es que es salvación por fe o por la fidelidad a esa verdad de lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo por nosotros, sino que lo que él está diciendo es, pero es que hay que tener cuidado porque hay profesiones de fe verdaderas y profesiones de fe falsas, y eso es muy diferente. Y eso no solamente lo enseña Santiago, Pablo, quien es posiblemente el más grande defensor de que la salvación es por gracia, solo por fe en Cristo Jesús, también enseñó esto y en un momento lo vamos a ver.
El punto de Santiago no es que la salvación no es a través de la fe en Cristo Jesús. El punto de Santiago es que hay que tener cuidado nuevamente porque hay profesiones de fe falsas. Hay personas que dicen que creen en Dios, pero no tienen ni idea en cuál Dios creen. Hay personas que hasta dicen que creen en Jesucristo, pero no saben cuál es el verdadero Jesucristo. Porque notemos lo que dice realmente este pasaje, y es más, el idioma original dice, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es la ganancia? Pero notemos, ¿de qué le sirve a uno decir? Está hablando de qué? De una profesión de fe. Yo mismo he conocido personas así, que predican esto a pie junto. Es que la salvación es por gracia. Y saben también que enseñan, no importa lo que uno haga, uno no se pierde. Ah, eso ya es mentira. Porque la pregunta entonces sería, entonces, ¿de qué me salvó Dios? Lo hemos dicho tantas veces, cuando Dios lo salva a uno, no lo salva solamente de ir al infierno, aunque también. Dios lo salva a uno también de ser un pecador. Ninguno es perfecto, pero Él cambia corazones, Él transforma vidas. Lo que Santiago está diciendo y el argumento de Santiago es, espérense, yo de lo que estoy hablando es de esas personas que se aprendieron solo una fórmula. Lo voy a decir de manera personal. En mi caso, nací, crecí en una iglesia, pero mis hermanos, yo no era cristiano. Uno no es cristiano por nacer en un hogar cristiano. Uno no es cristiano por asistir a una iglesia cristiana. Uno no es salvo por decir que es salvo. Y ese es el asunto de Santiago. Es más, notemos que lo que Santiago está diciendo es que la fe verdadera se debe mostrar porque es verdadera. Porque es verdadera. Vamos a ponerlo con este ejemplo. Sé que no es el mejor ejemplo, pero creo que nos sirve. Imaginémonos que tenemos un billete de 100,000 falso. Se puede parecer al original, pero yo no puedo ir al supermercado a pagar con ese billete. Bueno, sí puedo ir, pero ¿qué va a pasar cuando la cajera tome el billete? Me va a decir, venga, esto no sirve para nada, ¿cierto? Necesito uno de verdad para poder pagar la cuenta. Es más, me puedo meter en un problema porque puede ser que lo esté haciendo inconscientemente, pero si lo estoy haciendo conscientemente estoy estafando o no. Necesito un billete de verdad para poder pagar. No puedo decir que tengo 100,000 pesos en mi bolsillo si ese billete es falso. Eso es lo que está diciendo Santiago. Santiago no está poniendo en duda que la salvación es a través de la fe en Cristo Jesús, pero lo que él está diciendo, pero es que la fe verdadera tiene un impacto real en la vida de la persona. Una persona que de verdad cree en el Dios verdadero no puede ser igual. Él está hablando de lo que sucede cuando la fe verdadera llega a la vida de una persona. Es más, la frase final para mí es el punto crucial. Notemos lo que dice esta traducción que lo dice perfecto. ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Lo que Santiago está diciendo, notemos, está enfatizando. Sí, la fe verdadera sí es la manera en la que somos salvos. La fe, pero la verdadera, la fe en Cristo. Es más, lo voy a decir de esta manera, no somos salvos por fe. Somos salvos por la fe en Jesucristo, que es diferente. Porque entonces, si no, podemos ser salvos a través de la fe en María. ¿Es fe o no? Pero no es la fe verdadera. Podemos ser salvos por la fe en Buda. Podemos ser salvos por la fe en Mahoma. No. La fe no salva. Es la fidelidad a la fe verdadera. ¿Y quién es la fe verdadera? La verdadera creencia, Jesucristo. Por eso esta traducción es perfecta. Lo que Santiago está diciendo es esa fe que es falsa. Traigamos la ilustración. Ese billete de 100,000 pesos colombianos que es falso no me sirve para pagar la cuenta en el supermercado. La fe verdadera sí es la que salva, la fe en el Dios verdadero, la fe en el Cristo verdadero, pero esa fe tiene que mostrar frutos. Vamos a decirlo nuevamente, utilicemos una vez más la ilustración. Si el billete es verdadero, yo no tengo ningún problema en que lo examinen, ¿o no? Y ese es el punto de Santiago. Es más, pensemos en esa frase. ¿Puede esta traducción, una vez más, es verdad, es perfecta? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? ¿Puede esa clase de confianza? Es más, el idioma original dice, esta fe tiene el poder. Y si lo tradujéramos desde el idioma original en griego, diría, esa clase de fe tiene la dinamita verdadera para traer esto a la existencia. Utiliza esa palabra que es dunamis, la misma que hemos hablado muchas veces de Romanos. ¿Es esta la fe que tiene poder para salvar? Pues si esa fe es verdadera y tiene poder, se debería demostrar, ¿o no? Si mi billete para pagar la cuenta es verdadero,
Yo no tengo problema en que lo metan en la maquinita que revisa billetes porque es verdadero. El punto aquí de Santiago no es que necesitamos la fe más las obras. El punto aquí de Santiago es que la fe verdadera se tiene que demostrar. Así de simple. Nuevamente, pensemos en lo que el mismísimo apóstol Pablo, que como ya vimos es uno de los más grandes defensores de la salvación a través de la fe verdadera en Cristo, la fidelidad verdadera en Cristo. ¿Qué dijo Pablo en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5? Examínense para saber si su fe es genuina. Pablo también lo enseñó. Pablo enseñó que la salvación es a través de la fe, pero dijo también, pero tengan cuidado porque se pueden estar engañando. Y su fe no ser verdadera, sino ser ¿qué? Falsa. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes, porque la fe verdadera es en Jesucristo. María no salva a nadie. Los santos no salvan a nadie. No hay nadie que pueda salvar, solo hay uno que puede salvar. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo hay uno que es capaz de reconciliarnos con el Padre y es Jesucristo, su Hijo. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. Es decir, notemos que Pablo está diciendo, pruébense si su fe es genuina. ¿Cuál? La de Cristo. Pruébense, pregúntense si de verdad ustedes están en Cristo Jesús, porque si no, de no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Y Pablo no enseñó salvación por obras, pero sí dijo, pero tengan cuidado, porque si su fe es falsa, no les sirve de nada. Es lo mismo que está diciendo Santiago. Esa fe falsa, como lo voy a decir más adelante y me voy a adelantar, esa fe muerta, esa fe que simplemente es de dientes para afuera, es un gran engaño. Esa persona que dice, yo ya soy salvo por creer en Cristo Jesús, pero luego vive como el diablo, la pregunta es, ¿y qué clase de fe entonces tiene? No es que seamos salvos por las obras, pero una fe verdadera, una fe genuina. La fe de Jesucristo es precisamente creer no solamente que Cristo murió en una cruz, que Cristo es el Hijo de Dios, que vino desde el cielo hace aproximadamente unos 2000 años, que nació de una virgen, que vivió en perfecta obediencia al Padre y murió en una cruz, resucitó. Pero no solamente esto, ascendió al cielo, está sentado en su trono de gloria, pero hoy vive en mi corazón. Y si esta es mi fe, ¿será que una persona que tiene a Cristo en su corazón, su vida no es diferente? Ese es el asunto. La fe verdadera tiene que ser examinada. Así que como acabamos de ver en este primer punto, Santiago no está diciendo que es fe más obras. Santiago, de hecho, está en primer lugar confirmando la fe verdadera, la fidelidad a esa verdad. Veamos en segundo lugar, ejemplificando la fidelidad o la fe verdadera, la confianza verdadera. Veremos esto en el resto del pasaje, versículos 15 al 17, aunque veremos un punto más, ya les explico cómo. Pero lo que quiero que veamos es que aún lo que sigue confirmando esa verdad porque lo que hace Santiago es dar un ejemplo. Y es curioso, tenemos que tener cuidado aquí, no nos podemos equivocar con esto, porque es más, esta traducción lo dice de una manera muy interesante. El versículo 15 dice, o empieza diciendo, supónganse. Literalmente el idioma original da la idea de como, imaginémonos esta situación. Es un ejemplo, pero no es un ejemplo de obras. Aunque también, pero ya vamos a ver eso en nuestro último punto. Pero lo que quiero que pensemos en esto, inmediatamente esta no es la manera en que demostramos la fe. Es decir, este es un ejemplo que es diferente. ¿Por qué es tan importante? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Entonces tengamos cuidado porque de allí es donde también la religión popular y muchas iglesias han pensado que estas son las obras que suman para la salvación, pero es todo lo contrario. Lo que Santiago está diciendo, vamos a poner un ejemplo de lo que es una fe falsa. Y vamos a imaginarnos a un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni que vestir. De hecho, dice que está desnudo. Y vamos a pensarlo, bueno, por muy pobre que hubiera estado una persona en esa época, pues llegar al punto de estar desnuda. Es más, el idioma original dice, le falta el alimento para el día a día. Se está muriendo de hambre y está desnuda. Hombre, eso ya sería una situación irracional, pero lo que Santiago está poniendo es un ejemplo extremo. Es solo un ejemplo. Tratemos de imaginarnos esa situación, una persona que se está muriendo de hambre. No es un indigente, como ya vimos anteriormente, es un hermano en Cristo. No solamente se está muriendo de hambre, está desnudo, no tiene ni siquiera con qué taparse su cuerpo. Y uno de ustedes le dice, y ese es el asunto, ¿qué le dice? Adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Notamos, aquí no nos está enseñando que la manera en la que mostramos nuestra fe es repartiendo limosna al mendigo. Lo que está diciendo es un ejemplo, no sé si me puedo hacer entender, espero que sí. Lo que está diciendo es, imaginémonos que estamos viendo a una persona desnuda
sin ropa, sin alimentos, está muriendo de hambre y es nuestro hermano en Cristo. Y lo único que tú y yo hacemos es decirle, hablarle, abrígate, ten un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Es lo único que hacemos, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque la frase con la que cierra es la misma con la que empezó el versículo 15. ¿Para qué le sirve? ¿Cuál es el provecho? ¿Cuál es el beneficio? Pero entendemos la analogía. Lo que está diciendo es, yo veo a una persona desnuda y muriéndose de hambre y en lugar de actuar, en lugar de hacer algo, lo único que hago yo es hablar. ¿Le sirve a esa persona que yo le hable? Decirle que se alimente bien, ¿lo alimenta? Decirle solamente, expresarle palabras, que se abrigue bien, ¿le cubre su cuerpo? Lo que está haciendo Santiago es ejemplificando lo que es una fe falsa. Simplemente es palabras, habladuría. Yo soy salvo, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Es como cuando uno ve a una persona muriéndose de hambre y le dice, aliméntate bien. Eso no sirve para nada. Eso es una irracionalidad. Es una cosa absurda. A nadie se le pasa por la mente eso. En dado caso que no tenga para ayudar a la persona, es más, no le digo nada, ¿cierto? Porque hasta sería un insulto. ¿Cómo le voy a decir a una persona que se está muriendo de hambre, aliméntate bien, si yo sé que se está muriendo de hambre? Simplemente hablar sería, perdón lo que voy a decir, sé que la palabra es fuerte, pero es verdad, sería estúpido, sería tonto. Eso no tiene sentido. En primer lugar, esto es un ejemplo de lo que es una fe falsa. Es absurdo decir que tengo fe en Cristo Jesús si mi vida no demuestra que es diferente. No soy salvo por las obras, pero cuando Cristo me salva, mis obras muestran que soy diferente y que tengo una fe verdadera. Entonces, no es solamente, aunque vamos a ver en un instante que esta es una manera también en la que podemos obrar, pero no es la única manera. Pero en primer lugar, esta no es la manera en la que se muestran las obras, sino más bien es un ejemplo de lo que es una fe absurda, de lo que es una fe falsa, de lo que es una fe que no es genuina, de lo que no es la verdadera fidelidad. No sé si me hago entender. Lo que el idioma original está diciendo es, ¿cuál es el beneficio? ¿De qué sirve simplemente hablar en una situación de estas? Eso es lo que realmente está diciendo el idioma original. Lo que Santiago está diciendo es, les voy a poner un ejemplo muy simple. Yo veo a un hermano que se está muriendo de hambre y hablarle, decirle que coma, no soluciona nada. Yo veo a un hermano que está desnudo, que se está muriendo de frío, solo hablarle, decirle que se abrigue, no sirve de nada. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Así es cuando una persona dice que tiene fe, que es salva, que cree en Jesucristo, pero no es solamente, no es sino solamente palabras. Ese es el argumento. Santiago está diciendo que no es a través de la fe en Cristo que somos salvos, no, todo lo contrario. Pero el punto de Santiago es que la fe se tiene que mostrar, que tengo que examinarme si mi fe es genuina. ¿No fue el mismo argumento de Pablo? Lo vimos en el versículo anterior. Es más, como dice el versículo 17, es que si notamos que hasta ver el lenguaje correcto, solamente darle, digamos, ese sentido correcto a las palabras nos deja ver el asunto. Como pueden ver, el idioma original dice así también, la fidelidad por sí sola, o la fe por sí sola, o hablar o decir que soy salvo por sí solo, no es suficiente. Solo palabras no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones. Pero si notamos qué es lo que está diciendo. ¿Qué está diciendo Santiago? Yo me salvo por las buenas acciones, por las buenas obras, no. Lo que Santiago está diciendo es que la fe verdadera, la que no es falsa, la que no es simplemente palabras, sino aquella que es real, tiene un fruto, produce buenas acciones. El asunto de Santiago es que es como si uno se engañara a uno mismo. Es lo que está diciendo Santiago, no nos engañemos a nosotros mismos, no somos salvos por obras, sí, somos salvos a través de la fe en Cristo Jesús, pero esa fe que solamente es de dientes para afuera es una fe muerta, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Santiago acaba de decir que somos salvos por las obras, por las buenas acciones. Santiago lo que está diciendo es la fe verdadera como un árbol de verdad que se siembra en buena tierra, que se abona, que se riega de manera natural que deberíamos estar esperando de ese árbol, que cuando crezca y sea el tiempo, de fruto, ¿o no? Eso es lo que está diciendo Santiago. Pero ¿qué pasa si ese árbol
Es así bien bonito y que llegan a una casa, porque ahora hasta los árboles están dentro de las casas, un bonsai. Y han visto esos bonsáis de verdad, que dan unos frutos que hasta parece que dan más frutos que los árboles que están afuera. Pero también han visto esos que son de plástico, que parecen tan reales, pero al final no. Este es el asunto, lo que está diciendo la palabra de Dios es un árbol verdadero de manera natural, produce fruto. La fe verdadera tiene fruto. No somos salvos por obras, pero la fe verdadera produce fruto. Si no es así, esa fe no es verdadera. ¿Cómo la llama Santiago? De hecho, dice una fe muerta, muy fuerte, una fe inútil. Lo que Santiago está diciendo es, si mi fe es simplemente, si mi confianza, si mi fidelidad a Dios es simplemente a una doctrina que me aprendí de memoria, como la justificación solo por la fe, las 5 solas, las doctrinas de la gracia, hombre, uno se puede aprender eso, se puede leer libros. Y es muy fácil. De hecho, creo que hoy más que nunca estamos plagados de esto. Y perdón lo que voy a decir, pero es la realidad. No es que yo no crea estas doctrinas, pero es que hoy es tan fácil uno aprenderse unas cuantas doctrinas, las 5 doctrinas de la gracia de memoria. Nuevamente, tienes un libro de 20 páginas que te habla de las doctrinas de la gracia, te las aprendes de memoria. Eso no sirve de nada. Puedes ir a un seminario donde te enseñan las doctrinas fundamentales, empezando por la justificación solo por la fe, pero me la puedo aprender intelectualmente y convertirme en un teólogo. Pero la pregunta es, ¿eso demuestra que tengo fe verdadera? Lo que dice la palabra de Dios es la fe verdadera. La fe viva produce buenas acciones. En otras palabras, lo que Santiago está diciendo es que una fe por sí sola, que solamente es palabras, una fidelidad que es simplemente fidelidad a un argumento teológico, es una seguridad basada en una simple declaración doctrinal y es un engaño mortal. Eso es lo que está diciendo Santiago. Sin obras, esta fe, esta confianza, esta fidelidad está muerta, y el idioma original dice en sí misma. De ahí es donde viene la famosa frase, fe en la fe. La fe verdadera no es que me aprendí la fórmula. Yo soy salvo solo por gracia al creer en Cristo y luego puedo vivir como quiera, como el diablo. Mis hermanos, eso es fe en sí misma y Santiago la llama fe muerta. La fe verdadera es en Cristo. Y no somos salvos por obras, y cuando llegamos ante Cristo, cuando creemos en Él nos toma en sus brazos. Lo hemos dicho tantas veces, saben que esa frase me encanta, pero esta es la gran realidad. Dios nos acepta como somos, pero no nos deja como somos. Es hermoso saber que no me salvo con mis obras, porque ¿cuántas obras tengo que hacer para ser salvo? No. Pero cuando Dios me salva, mi vida es transformada, mi vida es cambiada. Cuando yo tengo mi fe verdadera, mi fidelidad en Cristo Jesús, no solamente soy fiel a lo que Él hizo por mí, no solamente creo en que Él es el Hijo de Dios, no solamente creo que Él se hizo hombre y que hace aproximadamente 2000 años vino a esta tierra y murió en una cruz por mis pecados, aunque es esa verdad, soy fiel a esa verdad, pero también creo que Él es el Rey de mi vida, que Él es mi Señor, que Él es mi Salvador, que no solamente Él ya me ha librado del infierno y me ha asegurado el cielo, sino que mientras llego allá, Él ha tomado mi vida en sus manos y Él va a guiar mis pasos. Y aunque no soy perfecto, pero aún esas imperfecciones las pongo en sus manos. Y como diría el apóstol Pablo, no lo he traído allí, pero Él empezó una buena obra en mi vida y Él la terminará. Y el día que Cristo regrese, Él va a encontrar en mí una persona diferente, transformada y cambiada. Y es más, aún esa realidad de saber de que un día voy a estar delante de Él y que voy a hacer una obra perfecta, también sé que eso no descansa en mí, descansa en Él, pero no estoy conforme con mis imperfecciones. No estoy conforme con mi pecado. No estoy conforme con mi vida como la llevo así desbordada y sin ninguna guía y sin ninguna dirección. Reconozco que necesito hasta muchas veces disciplina del Dios que me ama. Reconozco que muchas veces necesito ser corregido. Necesito muchas veces que el buen pastor tome su cayado y me haga volver al redil. Ese es el asunto. Claro, no descanso en mis obras. No confío en mis esfuerzos. Sigo descansando y confiando en aquel que es poderoso para salvar, pero confío en que no solamente Él murió en una cruz por mí, sino que Él está vivo, y no solamente está vivo, su espíritu hoy está en mi vida, me está guiando a toda verdad y me quiere guiar a toda obediencia y a toda santidad. Claro, la fórmula es al revés. En muchos lugares tú te tienes que perfeccionar, tú te tienes que santificar, tú tienes que ser mejor cada día con tus esfuerzos, y entonces eso es una carga muy pesada.
O el orden correcto es, Él me salvó, Él murió en una cruz por mí, Él me ha tomado en sus manos, nadie me puede arrebatar de sus manos, pero Él me tiene en sus manos para perfeccionarme. Él no me va a dejar como me encontró. Él nos encontró como ovejas perdidas, descarriadas. Pero ¿qué Él hace con la oveja que se perdió, que se descarrió? Va, la busca y no la deja por allá, la vuelve al redil. ¿Qué hace con la que es perniquebrada? La venda, la cura, ¿cierto? Él nos encontró a nosotros así. Nos encontró en el lodazal, nos encontró en el fango, nos encontró perdidos. Pero Él no dice, hey, ya morí por ti, sigue tu vida perdida. Sigue tu vida disoluta. Sigue tu vida de pecado y de maldad, que no pasa nada porque yo ya morí por tus pecados. Es más, creo que la fe verdadera es solamente aceptada por aquellos que entendemos que no podemos salvarnos por nuestras propias obras, que reconocemos nuestro pecado y nuestra maldad, que sabemos que somos tan incapaces y tan insuficientes, que sabemos, como dice el apóstol Pablo, y nos unimos a sus palabras, somos los peores pecadores, pero Él tuvo misericordia de nosotros, y aunque no somos perfectos, tenemos la confianza de que Él nos va a seguir perfeccionando. Aquellos que todavía vemos tantas fallas en nuestra propia vida, pero seguimos descansando y confiando en que Él es fiel. Por eso no solamente es creer, sino fidelidad a aquel que es fiel, aquel que prometió y lo cumplirá. Mis hermanos, Pablo lo dice en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, porque alguien puede decir, ¿y qué hacemos con esto? Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo, la famosa declaración de fe. Y ahí es donde se inventaron de que haz una oración de fe. Di, Jesús, sé mi Señor. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Reconozco que moriste en una cruz por mis pecados. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador. ¿Y saben qué hacen muchos? Dicen, ya eres salvo. Porque es que ahí está. Pablo dijo en Romanos, si lo crees y lo confiesas con tu boca, ya eres salvo. El problema es que se olvidan de que Romanos no solamente tiene 10 capítulos y que termina en el versículo 10. Romanos tiene 16 capítulos. Claro, el primer argumento de Pablo hasta el capítulo 11, hasta el final del capítulo 11 es que somos salvos por creer en Cristo, pero no se olvidan de que después hay 4 capítulos. 12, 13, 14, 15 y 16, bueno, de hecho 5 capítulos. 5 capítulos donde ahora Pablo nos dice, ¿y cómo empiezan esos capítulos? Desde el capítulo 12, versículos 1 y 2, solo los versículos 1 y 2, pero dice, por lo tanto, amados hermanos, porque somos salvos al declarar a Jesucristo como nuestro Señor, pero no se puede quedar solo en palabras. Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, o su vida, entreguen todo lo que son a Dios. El mismo que nos ha salvado solo con reconocerlo, pero también nos dice que le entreguemos nuestra vida para que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y el versículo 2 es más fuerte, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Es decir, Pablo sí está enseñando, es decir, que Jesucristo es mi Señor, lo que me salva, pero que Él es mi Señor, que le entrego mi vida, no para seguir como iba. Que le entrego mi vida no porque es que ya soy salvo y Él murió en una cruz, entonces ahora puedo seguir viviendo como venía viviendo o hasta peor, porque hasta muchas personas les pasa eso. Hasta a veces tienen cuidado, de pronto cuando a uno le enseñan que es salvación por fe más obras, uno tiene miedo. Uy, yo no puedo hacer esto porque me voy para el infierno. Uy, yo no puedo hacer aquello porque es que donde Cristo venga me quedo. Uy, yo no puedo hacer lo uno o lo otro porque es que el Señor me va a castigar y me va a mandar al infierno. Y muchas personas a veces viven lejos de la maldad por esa, digamos, manipulación. Pero está el problema que hay muchas personas que, como lo que antes los detenía era el miedo, cuando a veces entienden el evangelio o entienden la gracia, pero a veces la malinterpretan. Entonces, como ya no es por lo que haga, entonces muchas veces se desbocan y se van al otro extremo. Entonces ahora puedo vivir como quiera y no pasa nada. Mis hermanos, somos salvos por gracia, pero después de Dios salvarnos, nos dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios, claro, no soy yo, pero el Dios que he creído, al Dios que le soy fiel, y es donde vamos. Por eso es fidelidad. Creer puede ser que yo creí hace 10 años. Fidelidad es seguir creyendo todos los días hasta el final. Es seguir creyendo que Dios es capaz, como dice aquí,
Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Alguien todavía necesita ser cambiado? ¿Alguien todavía necesita ser transformado? Yo lo sigo necesitando hasta el día de hoy. Y Alex va a necesitar seguir siendo transformado y cambiado hasta el último día de su vida. Y tú también, todos lo necesitamos. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Así que, mis hermanos, la realidad es esta. La salvación es a través de la fe en Cristo, pero más que la fe, la fidelidad. Seguir creyendo en Él todos los días, seguir confiando en Él todos los días. Él me salvó, pero Él me sigue salvando. Y los días, semanas, meses o años de vida que me quisiera regalar en esta tierra hasta el final, tengo que seguir confiando en que Él va a seguir obrando en mi vida. Esa es la fe verdadera, como les decía, la mejor manera, esa es la verdadera fidelidad. Seguir siendo fieles a Él, a su palabra, a su verdad. Claro, esto nos lleva al último punto y es obrando la fidelidad. ¿Qué significa entonces? Bueno, ya lo hemos dicho, simplemente lo quiero enfatizar. Y es que como dice el versículo 7, y quiero que este tercer punto lo enfaticemos en el versículo 17, Santiago dice, como pueden ver, la fe por sí sola o hablar por sí solo no es suficiente o no sirve de nada. Pero si dice algo, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. ¿Cuál es entonces la enseñanza de Santiago? ¿Cuál es el punto final? Que la fe verdadera se demuestra con obras. Entonces no es salvación fe, lo que Cristo hizo, más obras, no. Lo que Cristo hizo es suficiente. Pero una persona que ha creído en Cristo Jesús de verdad, esa fe debe producir buenas acciones. Es lo natural. Es lo que se debe esperar de forma natural. Y es más, creo que ya está demasiado claro. Lo único que quiero hacer en este punto es enfatizarlo a través de un par de pasajes. Precisamente fue lo que Juan enseñó en su primera carta, capítulo 3, versículos 17 y 18, y esto es importante. No es la única manera en la que mostramos que nuestra fe es verdadera, pero sí es, como lo hemos venido viendo, aún ayudando a las personas en necesidad. Si alguien tiene suficiente dinero, dijo Juan, para vivir bien, y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? El ejemplo que puso Santiago fue una exageración para mostrar lo que es una fe muerta, pero esa también es una manera en la que mostramos buenas acciones y que nuestra fe es viva. No se trata simplemente, tampoco como lo han hecho muchos, manipular, quitarle el dinero a unas personas y enriquecer a otros. Como dice aquí como dice aquí Juan, es cuando tú ves que hay una persona que tiene necesidad y como dice, y no se le muestra compasión. Una de las maneras en la que demostramos que nuestra fe es viva es cuando somos compasivos, misericordiosos con las personas que están en necesidad. ¿Cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Que dice el versículo 18, queridos hijos. Entonces notemos que no solamente Santiago, si lo entendemos correctamente, está enseñando que sí, la salvación es a través de la fe en Cristo, pero que la salvación se muestra a través de obras. Como ya vimos, Pablo lo enseñó, pero hasta Juan, queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. ¿Qué fue lo que vimos hace 8 días? La ley del reino, el amor. Pero Juan lo dice de esta manera. Es como si estuviera diciendo lo mismísimo que dijo Santiago. Uno simplemente decir que ama, eso es muy fácil. Te amo, ¿sí? Bueno, demuéstramelo. ¿El verdadero amor se demuestra o no? El joven le dice a la jovencita para conquistarla, te amo. Va y se acuesta con ella después de que se acostó y la dejó embarazada. A ver si sí la amó. ¿Dónde le quedó el amor? Le promete el cielo y la tierra y te amo. Pero luego, ¿dónde quedó el amor? Pero bueno, pensamos en eso, que es lo más común, pero nos puede pasar entre nosotros. ¿Nos amamos? Pues que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. No es ganarnos la salvación por las acciones, pero si estamos en la verdad, demostrémoslo. Es fácil decir que estamos en la verdad. Lo podemos decir, es que es más, pensaría, todo el mundo lo dice. Lo he dicho tantas veces, todo líder religioso lo dice. O voy, pregúntale a cualquier líder, sea quien sea. Perdón lo que voy a decir, pero así sea el más torcido de todos. ¿Tú estás en la verdad? ¿Qué va a decir? No, la verdad es que yo soy un engañador, un mentiroso. Yo sé que esto es una manipulación. Hombre, pues si esa persona hiciera eso, ¿cuántas personas estarían en ese lugar? ¿Cuántas personas se someterían a ese liderazgo? ¿Escucharían una enseñanza de esas? Nadie. Todo mundo dice que está en la verdad. Nosotros aquí podemos decir, estamos en la verdad. Aquí sí esta es una iglesia verdadera. Eso solo son palabras. Demostrémoslo. Ese es el asunto.
Somos cristianos, demostrémoslo. Creemos que la salvación es solo por la fe en Cristo Jesús, por gracia. Que bien, así es, seamos fieles a esa verdad, pero demostrémoslo. Si no, nos estamos engañando. Si no, solo somos una religión más. No somos diferentes al budismo, al hinduismo, al islam, al judaísmo y a mucho del cristianismo que tenemos en nuestra época. Precisamente quiero terminar con esto, quiero cerrar con un pasaje del mismo Señor Jesucristo. Jesucristo lo enseñó de esta manera, entonces Jesucristo enseñó salvación por obras, no. Es que es más, creo que en este pasaje está condensada esta verdad, esta enseñanza, y está demasiado claro. En Juan capítulo 15, versículos 1 al 8, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Él pone un ejemplo de sí mismo como una vid, como un árbol, y mi Padre es el labrador. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Si notamos lo que Jesucristo está diciendo es, por poner un ejemplo, digamos, lo que Cristo está diciendo es, crean en mí como si yo fuera un árbol. Es lo que está diciendo. Yo soy el árbol y cada uno de ustedes es una rama. Pero imaginemos, si hay una rama que no da fruto, ¿qué hace el Padre? La quita porque pues, no está dando fruto. ¿Para qué? No tiene sentido. Ah, pero las ramas que sí dan fruto, las poda para que den más fruto. Claro, yo no me podo a mí mismo, ni siquiera yo me arranco a mí mismo, ni me injerto a mí mismo, yo no puedo hacer nada. Pero ¿cuál es el asunto? Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. La verdadera fidelidad a Dios es creer lo que Él hizo por mí, que Cristo es el árbol al cual yo estoy injertado, en el cual yo estoy plantado, que soy una rama, que no puedo dar fruto por mí mismo, pero que Él es capaz de producir fruto en mi vida. Y no solamente es capaz de producir fruto en mi vida, el Padre es capaz de podar mi vida, de arreglar mi vida, para que dé más fruto. Tanto que dice el versículo 3, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Es seguridad. Ustedes están unidos a mí, dice Cristo Jesús. Por eso dice el versículo 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Cuando Cristo dice permanezcan en mí, es en mi enseñanza, en mi palabra. Una persona que tiene verdadera fe en Cristo Jesús no simplemente dice soy cristiano, voy a tal iglesia y ya. Esa persona permanece en Cristo, en su palabra, en su verdad. Él quiere estar unido a la palabra de Cristo, a la verdad, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, vuelve y lo repite. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Separado de Él, imposible, eso es verdad. Pero en Él. Entonces, si una persona está en Cristo, es fiel a Cristo, no solamente es fiel en confiar en que Él es su Salvador, confía en que Él es su árbol y yo soy una rama y que Él va a producir fruto en mi vida, que mi vida va a ser diferente. No lo puedo lograr en mis fuerzas, pero esa es la verdadera fe en Cristo, la verdadera fidelidad en Cristo. No solamente Él me libertó del infierno, no solamente Él murió en una cruz y perdonó mis pecados, estoy en Él y Él está en mí. Ese es el verdadero cristianismo. Si eso es verdad, se tiene que mostrar en la vida, se tiene que mostrar en las acciones. Si notamos, esa es la verdadera fidelidad o la verdadera fe. Los que permanecen en mí, yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. Versículo 6. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Es fuerte, pero es la realidad. Y aquí está, si ustedes permanecen en mí, ¿qué es permanecer en Cristo? Allí está. No es quedarse en una iglesia donde hasta a lo mejor ya Cristo ni siquiera es predicado, su palabra ni siquiera es enseñada. Permanecer en Él. Si Alex el día de mañana deja de predicar de Cristo, de su palabra, de su verdad, mis hermanos, estamos perdidos, sin esperanza. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, eso es permanecer en Cristo. Que Él me enseñe, que Él me guíe, que Él me tome de la mano, que me lleve a lo que es correcto. Aquí está, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. ¿Pero de qué está hablando? Entonces, ahora puedo empezar a pedir un carro último modelo, una mansión. ¿De qué está hablando aquí Cristo? Ese es el problema. Es versículos que se sacan de su contexto. Cuando yo entiendo esto, lo que Alex hoy debería pedir, y puedo pedir lo que quiera y me será concedido, pero en este momento entiendo qué es lo que yo necesito.
Yo hoy no voy a pedir una casa de 5 plantas. Yo hoy quiero ser una planta, un árbol, una rama que produce fruto. Y eso es lo que yo quiero pedir para ti y para cada uno de nosotros. Porque dice el versículo 8, cuando producen mucho fruto. Pidan lo que quieran. ¿En qué sentido? Fruto. Pidamos fruto todos los días. Nuevamente, hay personas que utilizan ese pasaje para, vea, es que si uno permanece en Cristo, uno puede pedir lo que quiera. Así que hermano, pida dinero, pida, en serio, pida riqueza, pida carro, pida beca. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. No es empezar a pedirle ahora cosas materiales. Padre, si tú eres mi Padre de verdad, Hijo, Jesucristo, si tú eres mi Señor, si yo estoy en ti, por favor, quiero mucho fruto en mi vida. Eso es lo que hoy quiero pedirte y pedirte todos los días. Porque esto es lo que va a demostrar que nuestra fidelidad en la palabra, a Cristo, es verdadera. La doctrina de la justificación solo por la fe es real, pero la persona que tiene tal fe, tal fidelidad, va a demostrar con su vida que su fe es verdadera. Va a demostrar con sus obras que está unido a Cristo. Y de esta manera concluyo. ¿Nos hemos unido a un movimiento religioso? ¿Nos llamamos cristianos? ¿Nos llamamos hijos de Dios? ¿O realmente estamos unidos a Cristo? Si estamos unidos a Cristo, mis hermanos, ¿cómo vamos a demostrar que estamos unidos a Cristo? No esforzándonos. Y eso es lo que me encanta. No nos esforcemos. Pidamos. Pidámosle a nuestro Padre todas nuestras vidas. Quita lo que tengas que quitar de mi vida. Pon lo que debas poner en mi vida. ¿Para qué? Para que demos mucho fruto. Cristo, ayúdanos a estar unidos a ti a través de tu palabra, a través de tu mensaje, a través de tu verdad. Queremos ser fieles a tu mensaje. Queremos creer que tú eres nuestro único Señor, nuestro único y suficiente Salvador. Queremos depositar toda y completamente nuestra confianza en ti y descansar en ti, sabiendo que tú nos tomas en tus manos y nadie nos puede arrebatar de tus manos, nadie nos puede arrebatar de las manos del Padre, pero queremos experimentar en nuestra propia vida, día tras día, que esto es real. ¿De qué manera? Por favor, Padre, produce mucho fruto en nuestras vidas. Arregla nuestras vidas, poda nuestras vidas, para que demos mucho fruto, para que cada día de nuestro diario caminar podamos ser fieles a tu palabra, a tu verdad. Seamos fieles en el entendimiento, pero también en el accionar de tu verdad. Mis hermanos, cuando miro esto, esta es mi más grande necesidad. Quiero terminar de esta manera, orando a Dios. Pero no solamente que yo en este momento ore por ustedes y por mí, que todos los días pidamos esto. Al Padre le agrada que le pidamos esto. Mis más grandes necesidades todos los días no son económicas, no son físicas, aunque las tengo. Mis más grandes necesidades cada día son espirituales. Una vida que se asemeje más a Cristo. Ser una rama unida a la vid verdadera que es Cristo y producir mucho fruto. Así voy a demostrar que mi fe es verdadera, no solo con palabras. Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, es nuestra petición. Gracias porque tú enviaste a tu Hijo a esta tierra a vivir de manera perfecta y a morir en una cruz por nuestros pecados para acercarnos a ti y poderte llamar Abba, poderte llamar Padre, saber que no nos rechazas, que tenemos tu gracia, tu misericordia, tu bendición, que de parte tuya tenemos las riquezas a disposición, pero precisamente queremos tomar de esas riquezas, no físicas, no materiales. Sabemos que si nos ocupamos, si buscamos tu reino y tu justicia, tú te ocuparás de lo físico, de lo material. Más bien ayúdanos a entender que nuestra mayor preocupación, que el deseo de nuestros corazones debe ser producir fruto, mucho fruto. Ojalá que sea siquiera al 30 por 1, al 60, aunque sería maravilloso que nuestras vidas pudieran ser ramas que producen al 100 por 1. Tu amado Hijo Jesucristo nos dijo que podíamos pedirte a ti en el nombre de tu Hijo, y que lo que quisiéramos pedir tú nos lo darías, pero hoy entendemos que esa petición está centrada en algo y es poder producir fruto. Padre, eso es lo que queremos pedirte en esta hora.
Por supuesto, sabemos que necesitamos predicar. Sabemos que necesitamos enseñar tu verdad. Sabemos que las palabras deben ser proferidas, deben ser habladas, como diría el apóstol Pablo. ¿Y cómo creerán si nadie les predica? Claro que sí, hay que predicar, hay que enseñar, pero Padre, que como nos has venido enseñando en Santiago, que esto no quede en palabras, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Que todo esto que tú nos enseñas en tu palabra lo anhelemos y lo deseemos en nuestro corazón. Y que en lugar de estar a veces tan afanados, preocupados y aún haciendo listas de peticiones, de cosas económicas, físicas, materiales, que al final son pasajeras, que hoy podamos entender que nuestra mayor necesidad y nuestra petición diaria debe ser que en nuestras vidas, día tras día, cada momento de cada instante, se produzca fruto. Que podamos no solamente decir que nos amamos en tu nombre, sino que lo demostremos con nuestras acciones. Que no solamente podamos compartir el mensaje con una persona que no te conozca, sino que esa persona pueda ver en nosotros que nuestra vida realmente es diferente. Que no solamente somos palabras, sino que realmente tu palabra se hace viva en nuestros corazones. Sabemos que la salvación es solo por tu gracia, a través de la obra de tu amado Hijo Jesucristo, pero entendemos que esa fe, esa fidelidad a esa verdad se debe mostrar al final también con acciones. Así que ayúdanos en tu gracia, te lo pedimos, por favor, ayúdanos a dar fruto para honra y gloria de tu nombre, en Cristo tu amado Hijo, en el poder de tu Espíritu. Amén y amén.